Era una canción, la canto. Sí, por favor. Hoy empieza una nueva era, las lanzas se convierten en podaderas, de las armas nacen arados y los oprimidos son liberados. Entonces eso lo tocábamos allí todo y lo cantábamos en las liturgias que se hacían. Pues esa canción ahora hay que buscarla en Google, sí. A ver si sale la letra entera. ¿Y tus trabajos estos en el mundo de los gitanos, en proyectos, cómo fueron? ¿Qué hacíais exactamente? Pues sobre todo hacíamos cosas con menores, con niños, hacíamos actividades educativas, repaso, o hacíamos los típicos talleres, ¿no?, de manualidades o actividades grupales, íbamos a hacer excursiones y demás. Allí en el barrio. Sí. ¿Y eso fue interesante? Salíamos fuera del barrio también. Uh-huh. Sí que fue interesante. Y también un golpe de realidad así bastante potente, de la pobreza más extrema y más absoluta y la violencia familiar y sociales que hay. Contra los niños, contra las mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea que sí. Eso fue una parte de tu concienciación también importante. Seguro, sí, el contacto con la realidad y con la gente. Y luego el movimiento aquel del 07 también, porque sí, bueno. Yo lo recuerdo, eso fue muy potente, ¿no? Las acampadas, exacto. Pues también ahí empecé a generar muchos lazos luego con personas también que son muy importantes en mi vida ahora. Y también pues te permite tener una visión de la política a nivel internacional y además de lo que está pasando aquí en Alicante, que es lo que está pasando en otros países del mundo. También fue un lugar para aprender bastante, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo pues las perversiones de las políticas que se hacen a nivel estatal cuando realmente no hay ningún compromiso y cuando realmente uno no subvierte ni cuestiona el sistema económico, ¿no?, ni sea el capitalismo ni sea las políticas neoliberales, y va a pie de obra. Entonces pasan esas cosas, que se abusa de los demás en Alicante, en el pueblo de al lado y a 1000 kilómetros donde la gente se muere. Uh-huh. ¿Y ahí ya fue cuando te afiliaste a comisiones o todavía no? Pues ya me afilié, y bueno, luego fue que en la universidad ya contactas también con otras personas, en el 07 con personas vinculadas a comisiones obreras, con el tema gitanos personas vinculadas a comisiones obreras, o sea, es que veías comisiones obreras por todos sitios. Claro, y entonces pues ya empiezas a tener también más contacto con el sindicato, como joven pues te acercas allí, te ofrecen un espacio para trabajar. Y entonces sí, en el año 92 incluso había... ¿Que tú tenías cuántos años, no? 22 años. Uh-huh. 20, ahí no habías acabado la carrera, ¿no? No. Vale. Yo la acabé en el 94. Entonces estás en este momento de los estudios ralentizados, sí, y trabajando en todo esto, sí. Y entonces te afilias en el 92 a comisiones. Sí, como joven, el carnet blanco que teníamos, y entonces participábamos en conferencias o en encuentros en Valencia con los compañeros y las compañeras pues de todo el país valenciano. Empiezan a hablar del valor del trabajo, ¿no?, la importancia de establecer unas normas, lo importante de las condiciones laborales, la justicia, ¿no?, también en el ámbito laboral, la desigualdad. O sea que eso fue una etapa de formación también muy importante a nivel sindical, sí, ¿no? Sí, y además luego de participar en una organización como comisiones obreras, con una estructura, con unos mandos, con unos órganos de decisión y participación, y bueno, donde también el sindicato supo abrazarnos, ¿no?, supo darnos un espacio para participar, y por eso muchas continuamos. ¿Y ese carnet blanco y ese grupo de jóvenes del sindicato luego después tenían algún tipo de representación? O sea, quiero decir, ¿os representaba alguien luego en los órganos de dirección o era como un grupo que tenía su espacio de...? No, éramos como un departamento, era un departamento de jóvenes, y entonces no estaban en Alicante, no estaban en el órgano de dirección. En lo que sería la ejecutiva. ¿Y ahí como cuánta gente estabais? ¿Cuánta gente te acuerdas de hombres, mujeres? Éramos 6 o 7 personas. Mujeres solamente recuerdo 2, Mónica y yo, y el resto José Luis, Ismael, Héctor, y luego un par de compañeros más que no recuerdo, Juan Lorenzo,
Ujú. ¿Y estas dos mujeres, la otra también sigue todavía en comisiones? Mónica sí, pero como afiliada. Ah, vale, que luego no se ha quedado no se ha quedado en el sindicato como sindicalista. Ha sido delegada Uh-huh. en el comité del ayuntamiento donde trabaja, pero no ha tenido una militancia más activa. Y entonces luego volvemos a por qué decides de repente acabar la carrera o cómo lo haces, o sabías que tenías ahí algo pendiente o cómo tomas Pues mira, acabo la carrera por algo muy fácil, porque me hacen una entrevista para trabajar en la casa de acogida. Yo ya había estado haciendo sustituciones, durante el año 93 estuve haciendo sustituciones de vacaciones. Y entonces en el 94 hay una vacante y hay una convocatoria externa, entonces yo presento mi currículum, me hacen una entrevista. Me quedaba estadística para acabar el trabajo social, pero no tenía la diplomatura. Y entonces me dice la directora del centro que bueno, que he pasado las pruebas, que me van a contratar. Eso fue en abril, pero que tenía que terminar el trabajo social, porque la consellería quería que todas las educadoras y o educadores fueran diplomados o licenciados en pedagogía o diplomados en trabajo social. O sea, maestro, magisterio, tenías que tener una diplomatura o una licenciatura en esas materias. No existía todavía la licenciatura en el grado de educación social. Y entonces pues ya está, me dijeron eso en abril y yo en la convocatoria de junio aprobé estadística. Me costó mucho, 2 años llevando la estadística. Sí, es que era un rollo de asignatura en mi carrera también, un horror. Sí, pero a mí me han pasado cosas curiosas con eso, porque yo me acuerdo que en octavo de GB yo aprobé octavo porque me dejaron el hogar para septiembre. Aprobé en septiembre hogar, le presenté, mira la manta esa que hay ahí detrás, eso lo acabé el verano. Ay, mira qué bonita. Sí, de punto de cruz. ¿No te ayudó tu madre? No. Bueno, luego contaré yo una anécdota de esto. La misma mañana que Qué tenía que bonita. presentar, eso llevaba 6 servilletas. La misma mañana que yo tenía que presentar el trabajo en el cole, terminé cosiendo en mi casa punto de cruz, para octavo de GB. Pero es que, para terminar el bachiller, hasta COU, llevé el dibujo de primero. O sea, que siempre te dejabas algo colgando. Algo colgando. Eso hay que analizarlo. Una miseria. Exacto, como no tener ganas de que se acaben esas cosas de alguna manera. Sí. Terminé, psicoanálisis barato. De mi profesora de literatura en COU, que me miraba y decía, Consu, por favor. Ese dibujo. ¿Qué te pasa con el dibujo? Acaba, no puede ser, porque además yo llevaba unas notas fantásticas, es que la verdad es que muy bien. Pero se me atrancó el dibujo, se me atrancó el hogar en el y la estadística. Y la estadística, sí, pero bueno, me motivó y dije, pues tengo que sacarlo y ya está. Y este trabajo en la casa de acogida, vamos a empezar época de sustituciones, por vacaciones. A ver, ¿cómo llegas a él? Pues por mi círculo de amigos, porque son muchos de ellos trabajadoras sociales o trabajadores sociales. Y porque de esas trabajadoras sociales pues tengo 2 amigas que están trabajando ahí y entonces necesitaban gente para hacer una sustitución y me llamaron, presenté el currículum y pues empecé a trabajar ahí. Hacía poco, ¿no?, que se habían montado las casas de acogida, ¿o ya llevaban tiempo? Eso no era una casa, es que claro, la historia de la materno, sí que había una casa de acogida entonces que además dependía del ayuntamiento, pero esto era una residencia materno-infantil. La inaugura el gobierno de Joan Lerma y era una época a principios de los 90 donde hay muchas jóvenes que se quedan embarazadas, no tienen soporte familiar y entonces las mandaban ahí a la residencia, pasaban todo el embarazo, nacían las criaturas y como que las educaban en esto de la maternidad, los cuidados a la infancia y tal. Pero claro, conforme es que pasa el tiempo y el perfil va cambiando y lo que se necesita son plazas para mujeres maltratadas y además con hijos e hijas. Y entonces empiezan a acogerse a mujeres maltratadas. Y bueno, yo cuando ya empiezo en el 94, ya las mujeres que estaban viviendo allí, había alguna joven a lo mejor que no tenía problemas de violencia de género, pero sí que eran familias muy pobres y no tenían suficiente
no cumplían con las normas sociales para decir que podían llevar una vida digna y normalizada, y entonces estaban ahí un tiempo. Pero ya empiezan, ya el perfil de mujer son mujeres maltratadas y tenían que tener, se llamaban cargas familiares, ir con sus hijos, sus hijas. Mujeres solas. O sea que había bastantes niños allí, sí, ¿no? Sí, muchísimos. Las mujeres solas iban a la casa acogida del ayuntamiento. ¿Y como cuántas mujeres había allí con Pues hijos? la cosa fue variando, es que la residencia tenía 7 habitaciones, entonces podían entrar 7 mujeres y hasta 20 plazas podían ser ocupadas por niños y niñas. En la actualidad son 28, 8 mujeres y el resto de plazas pueden ser niños y niñas. Era como una habitación, una unidad de convivencia. A veces había mujeres que si traían 6 o 7 niños, pues eran 2 habitaciones, pero eran compartidas. Y ahí, por ejemplo, el trabajo debe ser muy interesante, pero también tendrá momentos duros, o Sí, ¿qué, claro. qué significó para ti ese trabajo? ¿Tú ahí ya estabas interesada en temas de mujeres o ahí Sí. en ese trabajo empiezas a interesarte más? ¿O cómo Sí, es? porque En la facultad, por ejemplo, se estudiaba un poco el tema de discriminación en razón de sexo o violencia en relación con el género. ¿Te recuerdas en la facultad que eso no se estudiara como problema social, no? No recuerdo nada de la facultad, por lo menos en mis tiempos, nada de violencia de género, ni de machismo, ni... ¿Qué problemas sociales se estudiaban, por ejemplo, en la facultad que digas? Pues las familias desestructuradas, ¿vale? Y luego colectivos, sobre todo con gitanos y inmigrantes, discapacidad, es verdad, discapacidad también bastante, discapacidad, gitanos y ya está, y luego familias desestructuradas, pobreza pura y dura, vamos. Y luego me acabo de acordar ahora que nos hemos dejado esto de la cárcel que has citado antes, de que durante... mi práctica la hice en la cárcel. Ajá. ¿Cárcel de mujeres o de hombres? No, bueno, aquí en Foncalén. Bueno, pero yo no estaba dentro de los módulos donde estaban encerrados, eso luego ya era más un estudio de campo con algunas entrevistas que me facilitó algún trabajador social, porque luego en Cruz Roja cambié de cárceles a refugiados. Me pilló la guerra de los Balcanes, entonces había un programa de apoyo a refugiados ¿Y ahí conociste a gente, refugiados que se hayan quedado luego en Alicante? Sí, muchos serbios y croatas. Muchos croatas y pero algún serbio también, de Serbia y Croacia. Sí. Y se han quedado luego por aquí. No era lo mismo lo que te contaban ellos que lo que te... A ver, es que claro, en la historia a casi todos les pillaba de largo el porqué de la guerra. Se habían ido porque si no los mataban, pero no porque tuvieran ningún activismo político ni porque tuvieran empuñado en contra. Era porque los mataban. O sea, como aquello no entender nada. A ellos les daba igual que fuera de Serbia, de Croacia, que de... Lo de Siria ahora un poco, ¿no? Mucha gente se mueve, no es porque esté en la oposición ni nada, sino... Vale, entonces en la casa de acogida había este número de mujeres. ¿Recuerdas algún caso que te interesara especialmente o porque fuera un caso de éxito del trabajo de la casa de acogida o porque fuera un caso de al revés, de fracaso, ¿no? De alguna mujer que cayera siempre en lo mismo o una que saliera? ¿Algún caso que quieras así destacar? Pues... o uno que te, no sé, que te llamara más la atención. Pues mira, siempre voy a recordar el caso de una mujer que tenía 2 hijos y que ella... eran malos tratos psicológicos, aunque también había malos tratos físicos, aunque ella decía, bueno, es que me voy a pegar una aguantada de vez en cuando. No era una intensidad de maltrato, de palizas y de provocar heridas y hematomas, ¿no? Pero era mucho maltrato psicológico. Y esta mujer, a escondidas del marido, iba a la escuela de adultos. No recuerdo qué EPA era, a una escuela de adultos en Alicante. Y gracias a la escuela, que un día le dejó una nota a su marido en casa, que se iba de casa, no le dejó más. A raíz de ahí entra en contacto con los servicios sociales y entonces entra en la casa. Y entonces se la dejó con el busto del Che. Dice, prefiero morir de pie, vivir siempre arrodillada. Ella lo contaba eso como que... Sí, entonces se vino a la casa y la verdad es que sí que tuvo un proceso muy, muy bueno, estuvo un tiempo, pero se formó, hizo formación administrativa, encontró un trabajo como administrativa
Y a su salida empezó a contactar otra vez con el marido. Pero ella estaba muy diferente y el marido, yo ya me desvinculé, no tal, pero parece ser que el marido había cambiado había dado algún paso. Y estaba en tratamiento también el marido, porque ella se lo puso como exigencia para poder. Los dos niños estaban muy vinculados al marido, al padre. Eso es una de las cosas tremendas que tienen que hacerse cargo las mujeres cuando llegan, o sea, la vinculación afectiva que tienen las criaturas, y entonces el machaque. No son todos así, porque hay casos muy variopintos, pero es otro de los problemas a los que tienen que hacer frente. Y bueno, ese lo recuerdo así de esa manera, pero es que recuerdo, bueno, hay un caso que me estremeció, que siempre, porque era muy joven, todavía me acuerdo cómo se llama, que vino con una niña muy pequeñita, era una chica de Barcelona, y el compañero la golpeaba hasta herirla, y entonces luego ella se podía tirar una semana o 10 días en la cama y él la cuidaba, la golpeaba, entonces le llevaba la comida a la cama, le curaba las heridas, le ponía lo que tenía que ponerle, y a los 10 días, cuando ya estaba, bueno, a la semana, cuando ella ya estaba mejor, pues otra vez lo mismo, hasta que había otro episodio de violencia extrema, la hacía polvo y otra vez así. Sí, me acuerdo porque ella era una chica muy joven, además muy cariñosa, muy afectiva, y de estas personas que te dan muchas ganas de protegerla. ¿Y ella salió también bien ahí reforzada de la casa? Sí, ella salió de la casa y se fue a vivir con otra compañera, pero no le seguimos la pista. Una de las cuestiones que en las casas de acogida, estoy hablando de hace muchos años, de los años 90 finales, se intentaba hacer seguimiento de las mujeres que salían de la casa, pero no siempre era posible. De muchas sí que hacíamos seguimiento porque ellas seguían manteniendo el vínculo con la casa y nos venían pues, a tomar café, nos contaban. Afortunadamente a muchas de ellas le iba muy bien, pero también es verdad que a muchas de ellas pues volvían con sus maltratadores o con otros maltratadores, pero había historias de mujeres muy... Sí, ha habido mujeres muy potentes que han salido adelante en unas condiciones adversas, porque claro, recuperar en según qué casos las relaciones familiares es prácticamente imposible, en muchos de ellos, sobre todo porque están fuera de su entorno geográfico, donde tienen toda su familia. Entonces están en la casa, hacen todo ese proceso personal, consiguen reparar algo, construir algo, pero luego salen fuera y no tenían ningún tipo de ayuda, ni para las viviendas, ni para el alquiler. En muy poquitos casos algunos ayuntamientos, una vez que salían de las casas, sí que se comprometían, pero era gracias a que el equipo de trabajo social, la trabajadora social, el trabajador social tenía ese compromiso y esa visión. Y entonces les mantenían unos tiempos las ayudas sociales para por lo menos que pudieran, porque claro, los trabajos a los que accedían, que eran trabajos de trabajadoras domésticas. No ayudas para escuelas infantiles, las guarderías privadas, bueno, o sea, unas condiciones leoninas. Las mujeres que han pasado por esta casa, que en los años 90, principios de los años 2000, han salido adelante, son unas heroínas. Y no han tenido el apoyo de la administración. Sí, muy reducida, ya te digo, de algunos equipos base, gracias al compromiso de los trabajadores que han estado ahí, que a lo mejor han tenido esa visión, han dicho no, aquí hasta el final. No porque ya no esté en un recurso especializado, ya no tengo que seguir trabajando con ella, que eso también ha sido una manera de algunos equipos. No teníamos convenio colectivo, no existía convenio colectivo, íbamos a estatuto de los trabajadores. Era un sector donde no había, en mi centro de trabajo no había muchos problemas, porque también es cierto que empezaron a gestionar ese paquete de servicios las cooperativas. Y bueno, la gestión pues no eran empresas de estas con ánimo de lucro y con una estructura jerárquica, pero bueno, aún así eran empresas, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando. Ahí ya en el 94 es cuando llego también la formación en igualdad, creo que la hago, empiezo a hacerla con Elena, cuando estaba todavía
en el Instituto de la Mujer. Y Elena es Elena Simón. sí. Y sí, con otras formadoras. Y bueno, el tema está en que pues estamos trabajando y empezamos como a participar desde el sindicato en la configuración de una parte social, intentando que la parte empresarial también se organizara para ir hacia un convenio colectivo. Las casas de acogida, o mi centro de trabajo, era uno más. Sobre todo había un sector muy importante de mucha implantación en el País Valenciano, que eran el servicio de ayuda a domicilio y las residencias de tercera edad, pero eran servicios públicos, gestión privatizada, también por cooperativas, pero eran servicios públicos, gestión privatizada. Porque ahí no habían aparecido las grandes empresas estas de residencias. No, en el año 94 todavía no estaban implantadas así. Valdesol, me suena. Porque además había una ley de servicios sociales que también decía que no podía haber ánimo de lucro en la gestión de los servicios públicos, que la modificó el PP, y luego es cuando entran todas las empresas relacionadas con el sector de la construcción y demás. Bueno, y entonces pues afortunadamente por el trabajo que hace nuestro sindicato también, pues se configura una parte social de UGT y comisiones obreras, que somos los más representativos, y se consigue configurar una asociación empresarial. Y bueno, en mi centro de trabajo, Encarna era la delegada, pero tú fíjate, ni se tomaba la hora sindical. Claro, es que éramos un educador por turno, ¿vale? Y cuando ya se tenía que ir a negociar a Valencia, pues nos cambiábamos los turnos. O sea, le tocaba a Pepo, Pepo me tocaba a mí, o sea, caso, pero no se tomaba la hora sindical. Y no era la empresa la que lo pagaba, éramos nosotros los que aportábamos todo. Y bueno, pues a raíz de ahí empezamos ya a tener ir al sindicato, en el centro de trabajo también Encarna a participar en la plataforma de convenio. La información es muy buena, incluso Encarna alguna vez plantea, no, vente con su... Yo empezaba a tener también más actividad, con su vente conmigo alguna vez, cuando podía, o cuando a lo mejor le tocaba al otro una pareja de turnos, pues nos podíamos ir las dos, si no, no. Y empezamos a negociar el convenio, se firma el convenio colectivo, y entonces pues ya empezamos a involucrarnos mucho en la vida de la federación también, porque aparecen los periodos congresuales, participamos. La gente de nuestro sindicato intercomarcal, cuando llegamos, pues Encarna, llegó yo, Pepo, éramos gente que no habíamos tenido un activismo en la federación, en lo que eran temas de acción sindical pura y dura, pero nos empiezan a incluir y participamos, y vamos a las asambleas y conseguimos ir a algunos congresos, nos leemos los documentos, hacemos enmiendas. Yo me acuerdo que eso fue unos inicios fantásticos, porque es que las enmiendas era leernos los documentos y en casa nos reuníamos, oye, quedamos el sábado a las 4 de la tarde, venga, va. Y a las 4 de la tarde ahí leyendo todos los documentos y las enmiendas. O sea, nos leíamos todo y hacíamos enmiendas. Las llevábamos y las defendíamos. Y nuestra federación, la gente de Alicante, pues nos daba mucha cancha, la verdad. De hecho, nos animaba mucho a participar en todo. Y luego lo único que es cierto que nosotros no éramos un sector sanitario puro y duro, y éramos un sector servicios sociales, lo que pasa es que estábamos organizados dentro de la Federación de Sanidad. Y entonces nosotras empezamos a decirle a nuestra federación, por ejemplo, después de leernos todos los documentos en los que participábamos, nosotras introducíamos enmiendas diciéndole a los de País Valenciano, oye, que además de médicos y enfermeras, hay trabajadoras sociales, hay educadoras sociales, hay animadores socioculturales, y queremos un espacio propio. No un espacio propio, queremos que se visualice esa realidad en los documentos y en la organización. Entonces, aun con todo eso, porque alguna llegó a decirnos que si lo que queríamos era montar un sindicato corporativo dentro de comisiones obreras, y nosotras que acabábamos de llegar al sindicato nos quedábamos y decíamos, ¿qué querrá decir eso del sindicato corporativo? Cuando nosotros lo que queríamos era simplemente tener un área organizativa y donde se nos visualizara que no éramos médicos y enfermeras, ¿no? Y entonces eso fue también un momento muy importante. ¿Y esto lo conseguisteis? O sea, eso se consiguió. Y ahora... No en ese congreso, porque éramos 4,
pero luego ya eso se ha ido integrando absolutamente. De hecho, ahora la federación se llama Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, de hecho, nuestro convenio colectivo fue muy importante porque, aunque era mayoritariamente servicio de domicilio y residencia de tercera edad, las casas de acogida estaban ahí porque estábamos nosotras, porque estaba Encarna, pues estaba Pepo y porque estaba yo. Si no, nosotras queríamos tener un convenio y queríamos estar en algún convenio. Y además teníamos una representante de la casa acogida en la mesa del convenio. Estas cosas que parecen... Esto es normal. Parece normal, pero es muy importante de cara a cómo canalizas tu participación y cómo la organización también asume que hay algo que está cambiando y que tiene que incorporarlo. Y eso fue lo que nos motivó. Y entonces, pues nada, pues yo ya seguimos trabajando, ya me involucro muchísimo más en el sindicato, empiezo a participar en temas de política social, Encarna. Nosotros en la Materno, la verdad es que estábamos muy cohesionados como equipo. Y Encarna termina su periodo como delegada y dice, esto tiene que rotar. O sea, yo no voy a estar aquí, he estado 4 años, yo sigo aquí, pero esto tiene que rotar. Es que lo compartíamos todos, la verdad es que Y entonces dijimos, pues yo consultar, es que había estado también muy involucrada. Y hicimos elecciones y salí yo ya delegada, entonces ya aquello fue también fantástico. Hicimos cosas extraordinarias y además trabajando y repartiendo faenas. Porque yo era la delegada de personal y en nuestro convenio colectivo el delegado de prevención también tenía horas sindicales aparte y fuimos capaces de negociar, pero las tenía que asumir la delegada de personal, asumías esas horas la delegada. Pues fuimos capaces de negociar con la empresa, que aunque yo era la delegada de personal, las tareas y las horas de delegado de prevención las iba a hacer Pepo, que era el que también se había formado en materia de prevención de riesgos y que yo no quería... eran tiempos también donde estabas muy en tu centro de trabajo, que yo no quería estar asumiendo tanta carga porque también iba a estar más tiempo fuera del centro de trabajo y si lo hacíamos 2, pues éramos 2. Se repartía la faena. Entonces yo era la delegada de personal y Pepo de prevención de riesgos con sus horas sindicales. A partir de eso hicimos la evaluación de riesgos, bueno, hicimos muchas cosas. Y bueno, pues eso pasan los años, el trabajo sindical, muy bueno, de mucha vitalidad y de verte que puedes cambiar las cosas y las cambias desde el sindicato. Y luego, claro, las empresas, dices tú, las cooperativas, pero las cooperativas también sufrieron sus procesos, hubo cosas que no chirriábamos mucho con ellos. Y ahí en la Materno nosotros pasamos por una época muy dura de enfrentamiento con la empresa, pero estábamos tan cohesionados y tan conscientes de lo que no queríamos, que es como que si se te atraviesa un rayo de luz por la cabeza y te sale por los pies. Haces experiencia física de lo que significa tener conciencia de lo que no quieres. Y nos jugamos los puestos, pero dijimos, por aquí no tragamos. Y no tragamos. Y no nos fuimos nosotros, se fue la directora, cambiaron la dirección y seguimos trabajando. Y entonces hubo un momento de mi vida que, bueno, y todo esto es un sector que cada 4 años sale a concursos, bueno, pues la verdad es que hemos pasado, porque tenías que negociar luego con la nueva empresa que llegaba, si había mejoras, que habían impuestos. O sea que ahí también empezó como un sistema claro de cooperativas y luego se ha conducido más bien hacia la privatización también del sector, ¿o no? Es que no, me ha dejado impresionada lo que has dicho de ese cambio de ley, de que con los servicios públicos no se podía hacer, y lo que ha pasado con las residencias, que ahora es un super negocio, ¿no? En el que están... Entonces me he quedado porque además yo no era consciente de ese cambio de ley que ha permitido hacer negocio con esto. Sí, pero eso fue en los años 90, se cambió la ley en los años 90 y se establece que hay empresas que podrán gestionar servicios sociales, pero serán empresas con ánimo de lucro, es decir, Lubasa puede venir a gestionar un servicio público con ánimo de lucro. Eulen, imagínate, sí. ¿No? Son grandes, porque es que además en el País Valenciano, debido también a toda esa connivencia entre el gobierno y los grandes oligarquías económicas asociadas al sector de la construcción, estas empresas constructoras han diversificado, montaron y crearon fundaciones o asociaciones o empresas asociadas de un grupo
para gestionar servicios sociales. Entonces yo he vivido esa evolución, desde lo que era una ONG hasta una cooperativa, hasta una empresa pura y dura. GESMED, por ejemplo, estaba vinculada a Lubasa, que es una constructora de Castellón. ¿Vale? Pues yo he pasado por todas esas. Y bueno, pues eso a mí llega un momento de mi vida que a nivel personal estoy Dices muy malamente. Que ya no puedes más, ¿no? Con No, ese cambio, ¿no? Estaba mal. Entonces se me empiezan a disparar alertas y digo, tengo que mirar otra cosa. Como podíamos pedirnos excedencia, digo, voy a pedirme otra cosa. Entonces, bueno, se abre, el sindicato entra en un momento donde hay un proyecto, una iniciativa comunitaria europea que se llama Los Equal. El Ayuntamiento de Alicante, a través de su agencia de desarrollo local, participa en un proyecto en el eje de igualdad de oportunidades. El sindicato entra como parte y entonces había que contratar a orientadoras laborales para trabajar con mujeres para búsqueda de empleo. Entonces me presento a la entrevista. Yo es cierto que ahora estaba muy vinculada al sindicato y demás, y me coincide con mis ganas de salir de la materno, por además salir de la materno, que era sobre todo cosa, temas laborales eran temas laborales con mujeres. Yo ya había tenía una formación en temas de igualdad, feminismo y demás, lo habíamos hecho. Y bueno, pues me pido una excedencia a la materno y empiezo a trabajar en el Equal Concepción Arenal como orientadora laboral. Era la parte, lo que aportaba Comisiones Obreras a ese proyecto comunitario. Y eso debió ser súper interesante. Eso, ¿no? Fue un proyecto proyecto muy interesante, que me abrió también muchas posibilidades y bueno, muy enriquecedor, conocer a otra gente, trabajar de otra manera, no trabajar solamente con el tema de violencia. Que yo es que he tenido una amiga que ha estado en Valencia trabajando y llega a quemar, ¿no? Bastante. Sí, y sobre todo si las empresas que gestionan los servicios no cuidan a los que cuidan. ¿Sabes? Nosotras, por ejemplo, hubo una época de vida que el equipo educativo nos pagábamos la supervisión, porque la empresa no ponía nada. La formación no las pagábamos nosotras y la supervisión incluso. Entonces, cuando tienes un equipo educativo trabajando en una materia tan dura y las empresas no se preocupan ni tan siquiera de generar un método, unas intervenciones, una supervisión de equipos de trabajo, pues somos equipos, pues eso termina afectando a las personas y a mí me afectó, me termina afectando. ¿Cuántos años estuviste? De las 4 educadoras que estábamos en los inicios no queda ninguna. Pepo marchó, Encana marchó, Marica marchó, Ángeles, yo. Y pues estuve desde el 94 hasta el 2002, ¿no? 2003. 7 años. En la ¿no? materno, luego me contratan en el 2004. 3. No. A ver. Yo creo que es el 2003. 2004 tengo el 2004. congreso. No, en 2002, entonces me contratan en el IJUAL. 6-7 A años. finales puede del ser. 2002. Sí, A puede finales ser. del 2002. Y yo a finales del 2002 me pido la excedencia en la materno para pasar a trabajar de orientadora laboral. Estamos ahí un año, casi 2 años. Fueron casi 2 años, no 2 años enteros. Se acabó el proyecto. Pero coincidió que era el congreso de José de la Casa, yo todavía estaba trabajando en el IPUAL. José de la Casa tenía su congreso y me pidió si quería involucrarme en el sindicato y formar parte de su ejecutiva. Y yo le dije que me lo pensaba, porque hice 2 consultas. Una con una compañera del movimiento feminista de Alicante y la otra la hablé con San Michel. No porque tenía que hablarlo con él, es que yo tenía que amueblarme la cabeza un poco. Y claro, en formar parte de una ejecutiva, pues a mí me generaban más dudas que otras cosas y estaba muerta de miedo. Entonces tuve que hablarlo porque eso me hacía eso muy gordo, que es lo que nos pasa a muchas mujeres. Lo que pasa es que algunas realizamos consultas y tiramos para adelante, aun con muchas dudas, porque no es nada fácil,
Pero bueno, Y otras dicen que no. Y otras dicen que no, sí. Pero menos mal que hay algunas que dicen que sí. Y nada, hicimos, y a partir de ahí pues ya me empecé a trabajar en el sindicato ya como responsable, miembro de un órgano de dirección, asumiendo la responsabilidad de empleo y mujer. Porque José Lacasa quería que yo hiciera los temas de empleo. Y yo le dije que empleo e igualdad. Y él fue capaz de escuchar y de ver que era bueno, que era viable y que podía ser positivo. Libertad de expresión, no a la ley Mordaza. Libertad de expresión, no a la ley Mordaza. Hoy nos manifestamos contra la actuación de la Fiscalía que pide penas de cárcel contra más de 300 sindicalistas que defendieron el derecho a la huelga. Mientras a los ladrones que hunden el país siguen en las calles y algunos en puestos de dirección. Comisiones Obreras reclama la absolución de todos los imputados y las imputadas por motivos de movilización ciudadana, ya sean huelgas, manifestaciones o inauguraciones, porque huelga no es delito. Derechos del paro y Libertad de expresión, no a la ley Mordaza. Hoy nos manifestamos contra la actuación de la Fiscalía que pide penas de cárcel contra más de 300 sindicalistas que defendieron el derecho a la huelga. Mientras a los ladrones que hunden el país siguen en las calles y algunos en puestos de dirección. Comisiones Obreras reclama la absolución de todos los imputados e imputadas por motivos de la movilización ciudadana, ya sean huelgas, manifestaciones o inauguraciones. La huelga es un derecho. Huelga no es delito. El paro y la corrupción.